22. El sábado todos aquí a las 8:30 para que salgamos tempranito y así haya tiempo suficiente para llegar sin problema. Y siempre vamos parando en el camino, que siempre hay que parar para entrar al baño y comer algo, descansar un poquito. Entonces pues, es importante no dejarse coger la tarde. Ahora la Biblia de Mateo capítulo 22. Leemos del verso 34 al 40. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Santo eres, Señor. 22. Capítulo 22 de Mateo y versos del 34 al 40. No cierre su Biblia para que siga leyendo porque vamos a estar tratando un punto bien importante. Un punto que edifica, que construye, que nos da fortaleza y que nos ayuda a mantenernos cada día más unidos a Dios, más cerca de la comunión con Dios. ¿Todos lo tienen? Dicen amén. Amén. Mateo 22 y verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y a uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a leer otro verso en la parte, en el verso 29. Gloria a Jesús. Ahí mismo 22-29. Entonces respondiendo Jesús, ¿qué dice? Le dijo: Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Padre Santo y bueno, te doy gracias una vez más por esta palabra preciosa, Padre Santo. Vengo ante ti humildemente, Señor mío, en este momento presentándome, Señor amado. Vengo con mi corazón, Señor mío, en obediencia, Señor, a ti, Señor amado, para exponer este tema, esta palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú, Señor, la lleves hasta lo más profundo del corazón de cada hermanito. Grábalo en la tabla de su corazón, Padre, y que sea para edificación del cuerpo de Cristo. En nombre de Jesús te lo he pedido. Amén. La honra, la gloria y la alabanza te la doy a ti, Señor, porque solamente tú la mereces, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando un pueblo se levanta contra el Señor, cuando hay gente que se levanta contra el Señor, buscándole tropiezos o caídas, cuando alguien se levanta contra la iglesia buscando tropiezos y caídas, cuando alguien se levanta contra la iglesia para impedir el avance el avance de la iglesia o el crecimiento de algunos hermanos, para impedir el crecimiento de algunos hermanos, es porque no tiene temor de Dios. Y la gente cae fácilmente por desconocimiento de las Sagradas Escrituras, porque ahí el Señor Jesucristo le está hablando a los escribas y fariseos que supuestamente son intérpretes de la ley y son sacerdotes, y es una línea de sacerdotes que debieran de tener un conocimiento pleno de la palabra de Dios y un cuidado especial. Y Jesús tiene que decirle: vosotros erráis por desconocer la palabra de Dios. ¿Por qué se desconoce la palabra de Dios? Porque no hay temor de Dios. El temor a Dios, yo le puedo decir que es como de vida o de muerte. Vida, el que teme a Dios; muerte, el que no teme a Dios. Y es igual que llevarse las luces rojo de un semáforo en rojo. Es como llevarse un stop sign a 60 millas por hora. ¿Qué puede pasar, Jorge? De loco, matarte tú y matar a los que están por allí. Exactamente, no tiene temor. Cuando el hombre pierde el temor a Dios,
pierde la dirección de Dios, pierde la guianza de Dios, pierde el acercamiento a Dios, pierde la dirección que Dios le da al hombre. Lo pierde todo lo pierde. Y eso lo vamos a ver nosotros en Jeremías capítulo 4 y verso 22. No cierre la Biblia, yo quiero que usted esté paseando en la Biblia, porque lo que yo voy a hablar no es un mensaje inventado por mí, sino que la misma palabra de Dios le va a estar ministrando a usted a través del Espíritu Santo, Dios mismo a través del Espíritu Santo. Jeremías capítulo 4. Es muy importante que nosotros sepamos que lo que Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos. El hombre se pierde por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí Jesús le está diciendo, vosotros erráis. ¿Por qué? Porque ignoráis la palabra de Dios. Entonces no se puede ignorar la palabra de Dios. Si usted se pone a pensar cuando el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 5 y verso 39, escudriñad las Escrituras porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cuán importante es escudriñar las Escrituras? Si no fuera importante, el Señor Jesucristo no hiciera énfasis en ellas, ¿verdad que sí? Y en Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que Cristo aparezca. Es necesario escudriñar la palabra, es necesario pasearse en la palabra de Dios y tener conocimiento de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 4 y verso 22. Mire, ¿por qué el hombre se aparta de Dios y por qué pierde la dirección de Dios? Aleluya. Que no temía a Dios. Mire lo que dice ahí, 4, 22. Tenía el 3, 22. 4, 22. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Ahora usted está viendo, cuando el hombre pierde el temor a Dios, es sabio e inteligente para fabricar el mal. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios. No tiene la guianza del Espíritu Santo, no hay temor de Dios que lo guía a hacer el bien. Bendito Dios. Eso es importante nosotros no dejar que se pierda el temor a Dios. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios está ocupado, Dios está entretenido, Dios está dormido. O se inventan cuentos y chistes para conversar y echar chistes, hacer reír a la gente. Pero Dios dice la palabra del Señor que Dios se reirá desde los cielos cuando ve que viene sobre ellos el juicio, la destrucción. ¿Sabe por qué? Porque esta gente que desprecian el conocimiento de Dios, que desprecian el temor a Dios, que no quieren la guianza del Espíritu Santo, en un momento se van a ver en apretones, se van a ver en apuros y no tienen a dónde acudir, porque el Dios de ellos no es el Dios de nosotros. El Dios de nosotros es diferente al Dios de ellos. Ellos tienen un Dios inventado por ellos y hecho por ellos, de manos de ellos. Nosotros tenemos un Dios que es el creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto en ellos hay. El Señor les dice, ¿hasta cuándo, oh simple? Proverbios capítulo 1 y verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simple? ¿Amáis la simpleza? ¿Hasta cuándo? El Señor llama a esta gente a despertar y a tener cuidado con la indiferencia, la falta de temor. La falta de temor nos guía a obedecer a Dios, a ser honesto con Dios, a buscar la presencia de Dios. Es el temor a Dios. Aleluya. Yo quiero que usted siempre se meta que el temor a Dios es como especie del Espíritu Santo. Es especie de Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te revela toda, te revela toda verdad y toda justicia.
pero el temor a Dios te mantiene y te sostiene en ella, bendito Dios, en la verdad y en la justicia. Gloria a Dios, aleluya. Proverbios capítulo 1, ¿lo tiene? Amén. Dice ahí mismo en el verso 24, 22. Sí, Proverbios 1, verso 22. Dice, ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlarse. ¿Hasta cuándo? Los insensatos aborrecen la ciencia. Y le dice en el 23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Entonces en el 26 hay una reprensión fuertesísima, para los que creen que Dios es todo amor y solo amor y nada más que amor. Mire lo que dice en el 26, también yo me reiré en vuestra calamidad. Dios riéndose en vuestra calamidad, Padre Santo. Y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. En el 28 dice, entonces me llamarán y no responderé. Me llamarán y no responderé. ¿Sabe por qué, hermano, no responde el Señor? Porque está llamando a Dios sin ningún acto de contrición, sin ningún arrepentimiento genuino, y Dios no escucha esa oración. Dios quiere corazones arrepentidos, corazones sinceros, corazones honestos, para ser restaurados. Dios quiere restaurarte, Dios quiere salvarte, pero tú tienes que dar tu paso. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no quisieron ¿qué? Aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ahora usted está viendo qué hace el temor de Jehová en la vida del hombre. El temor de Jehová en la vida del hombre es el que lo mantiene cerca de Dios. ¿Por qué? Porque el temor a Dios obedece el hombre a Dios. El temor a Dios lo hace que usted le respete a Dios. Usted ve en las mismas iglesias el irrespeto que hay en las cosas de Dios. ¿Y por qué hay irrespeto? Porque no hay temor de Dios. El temor a Dios hace que usted le obedezca. El temor a Dios hace que usted le tema, que tenga miedo. Yo he oído muchos pastores que dicen que a Dios no se le tiene miedo. Mire, si usted no le tiene miedo a Dios, entonces usted está perdiendo la dirección de Dios. Porque usted tiene que entender que Dios es superior a usted en todo. Y que Dios hizo los cielos y la tierra y todo es dominado por Él. Tiene control absoluto en el universo. Si usted no tiene temor a Dios, usted está diciendo que Dios es igual a usted o menor que usted. Yo le quiero decir que a Dios se le tiene miedo, terror, espanto, susto. A Dios se le honra, se le reverencia, se le obedece, se le respeta y se le sujeta a Él todas las cosas. Con el miedo, con el respeto, con el miedo y la reverencia, con el miedo, el terror y con el espanto que se le tiene, porque Él es Jehová, Dios de los ejércitos, superior a usted en todo y soberano sobre todas las diosas y sobre todos los señores y sobre todos los reyes de la tierra. Se le tiene respeto, se le tiene a Él reverencia, se le obedece y se le sujeta a Él. Jeremías capítulo 32, verso 40. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta estos versos y los estudien en casa, porque yo no le estoy predicando, yo le estoy transmitiendo la palabra de Dios.
32 y verso 30 y verso 40. Vamos a leerlo del 38 en adelante. ¿Y me lo tienen? Amén. Amén. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. En el 39, el 32, 39. Y les daré un corazón y un camino. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me teman perpetuamente. Para que me teman por un rato, Perpetuamente. para que me teman perpetuamente, siempre. Dios quiere que usted le tema siempre, porque el temor a Dios lo mantiene unido a Dios. El temor a Dios es el que hace que nosotros hallemos gracia ante Dios. Hay muchos que dicen que la gracia es gratuitamente y no hay que hacer nada, ni nada de nada. Eso es cierto, la gracia nos la da el Señor y es la oportunidad de salvación que Él nos brinda y no tenemos que pagar dinero, cash, ni cheque al portador, ni nada de eso. Pero la gracia tiene un precio que pagar y se llama temor a Dios. El temor a Dios es obediencia a Dios, sujeción a Dios, respeto a Dios. Entonces sí tiene un precio. Para que me teman perpetuamente y para que tengan bien ellos, sus hijos, después de mí. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle bien. Y pondré, ¿qué? Pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué es el temor? Para que no se aparten de mí. Para que no se aparten de mí. ¿Ahora está escuchando usted? Pondré mi temor en ellos para que no se aparten de mí, dice Jehová. El temor a Dios es el que te une a Dios siempre. Cuando el hombre pierde el temor a Dios, se aleja de Dios. No hay respeto a Dios. Cuando el hombre no teme a la policía, se enfrenta con la policía y la policía lo tiene que matar. Cuando el hombre no teme al padre y a la madre, se enfrenta a los padres. Y los padres tienen que darle garrote. Y muchos padres se sienten defraudados, aburridos y tristes de tener un hijo en esas condiciones, que no obedece y no se sujeta a la ley y a las órdenes del padre. ¿Verdad que sí? Así mismo, el temor a Dios entonces es para que nosotros mantengamos unidos a Dios y no nos apartemos de Él. Aleluya. Pero sigue diciendo el Señor ahí mismo, baje el capítulo 2 de Jeremías, porque Jeremías tiene mucha palabra que habla del temor a Dios. Aleluya. Cuando el hombre pierde el temor a Dios, mire lo que pasa. Vamos a leer a ver qué pasa. No pierda el hilo. Gloria a Dios. Ya le voy a decir, 2:19. Gloria a Dios. 2:19. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabed pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar ¿qué? Cuando se pierde el temor, la persona está expuesto a la voluntad de ¿quién? Dígalo bien claro. De Satanás. De Satanás. Si el hombre pierde el temor a Dios, está expuesto a la voluntad del mismo diablo. Mire lo que está diciendo ahí. Y ahora vas a ver cuán malo es alejarse de Dios, abandonar a Dios, y cuán malo es faltar mi temor en ti. Dice Jehová, el Señor Jehová de los ejércitos. Por eso yo le decía que el temor era especie de Espíritu Santo, Giovanni. Porque el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero el temor a Dios te mantiene allí firmemente en las cosas de Dios, buscando de Dios. Aleluya. El temor a Dios no te deja apartar de Dios. Sea por miedo, sea porque te da terror, sea porque te asusta, sea porque le respetas, sea por el motivo que sea. El temor a Dios es importante en la vida del ser humano. El temor para el hombre común y corriente significa entonces eso: honra, reverencia, obediencia, respeto y sujeción. El temor a Dios es la esencia misma
para alcanzar el conocimiento y la sabiduría de Dios. El temor a Dios es el que te hace conocer a Dios, discernir, escudriñar, estudiar, leer la Biblia, aplicar la Biblia. El temor a Dios es la esencia misma para alcanzar la sabiduría de Dios, que no se puede comprar con dinero ni hacer cheques al portador, sino que Dios otorga al que a Él se sujeta. Óigalo bien, al que a Él se sujeta. Al necio, el insensato, es un incauto de mente infantil. Son gente irresponsable moralmente, que desprecian el temor a Dios, que desprecian la enseñanza de Dios, y eso lo habla el salmista, el profeta, el patriarca Job, 28:28. Y el temor a Dios es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. El temor a Dios entonces es, ¿qué? Sabiduría. Porque el hombre que teme a Dios se sujeta a Dios, es guiado por Dios, y Dios lo sostiene con su mano derecha. Santo, Y Dios aleluya. no se Oh, siente gloria, defraudado, alabanza, ni se aleluya. siente triste por Ay, esta persona. gracias, Señor, Se siente gracias, contento. gracias. Dios se siente feliz. Ay, El temor a Dios es la sabiduría, el apartarse del mal es la inteligencia. Ay, santo, El temor a Jehová aleluya. tiene sus grandes beneficios porque nos hace entonces tener una conciencia libre del mal. Ay, Señor. El temor a Dios nos proviene de caer en el pecado. El temor a Dios nos proviene de todo peligro. El temor a Dios produce santo respeto, reverencia, honra, obediencia a Dios. Cuando se pierde el temor a Dios, mire lo que pasa. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro. Búsquelo porque yo quiero que vea usted. Mire usted nomás la condición de los gobiernos. ¿Y por qué? Porque no hay temor de Dios. Así de sencillo como usted lo está pronunciando. No hay temor de Dios. Cuando no tiene temor a Dios, los gobiernos se creen dioses. Y ellos hacen leyes que pasan por encima de la palabra de Dios. Porque ellos son dioses según ellos. Y la palabra de Dios para ellos es muy poca cosa. Ignorando la palabra de Dios, ellos hacen cosas que Dios les condena a juicio y que un día tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo para responder por las obras buenas o malas, por todas las cosas que ellos hacen. Segunda de Pedro, ¿la tienen? Amén. Amén. Y vamos a leer el capítulo 2, sí. 2:2. 2:5, vamos a leer desde el 5 en adelante. 2, capítulo 2, verso 5. Ahora, el hombre no teme a Dios, falsifica la palabra de Dios, adultera la palabra de Dios, infringe la palabra de Dios, pasa por encima de las advertencias bíblicas porque no teme a Dios. Y ignorando la palabra de Dios, se hunde más en sus delitos y en sus pecados. En el verso 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, atrayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea que esto sucedió, este juicio, para que quede como ejemplo, para que quede como testimonio, para que la gente vea y no caiga en la misma desgracia. Pero parece que el hombre es ciego, sordo y mudo y no entiende ni habla en los juicios de Dios. Y entonces está diciendo ahí en el 7, y libró al justo Lot, abrumado de la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y despreciando el señorío, atrevidos y contumaces, que no temen. ¿Ahora te está viendo? El hombre que infringe la ley de Dios no teme a Dios. Por eso no le importa la palabra de Dios. Por eso no importa el mandamiento de Dios. Por eso no le importa la ley de Dios. Por eso pasa por alto las advertencias bíblicas. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y en inmundicia. Desprecian el señorío, atrevidos contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronunciaron juicio de maldición contra ellos delante de Dios. Y en el verso 12 dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa, destrucción, perecerán en su propia perdición. Y recibirá el galardón y tienen por delicia el gozar de deleites cada día, que son inmundicias y manchas, quienes con vosotros y se recrean en sus errores. Así es, mi hermano. Por eso ve la condición de los gobiernos, los alcaldes, haciendo leyes que favorecen la homosexualidad, que favorecen el aborto, que favorecen la criminalidad, que favorecen toda clase de pecado. Bendito Dios, creyendo que ellos se pueden pasar por alto la palabra de Dios y las advertencias bíblicas. Y esto sucede porque han perdido el temor a Dios. 44 días de Jeremías. Ahí mismo Jeremías, capítulo 44. Le dije que en Jeremías tenemos muchos versos bíblicos. Aleluya. 44 días, a ver qué nos dice Jeremías 44 días. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Dice así: no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Fíjate lo que dice: no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido, ¿qué? Temor a Dios. El hombre, cuando pierde el temor a Dios, le importa un comino la advertencia de Dios. Le importa un comino la advertencia del padre, de la madre. Le importa un pepino la advertencia de los gobiernos, de los superiores, de las autoridades. Un hombre, cuando pierde el temor a Dios, se infringe las leyes de tránsito y ocurre cuánto accidente, porque ha perdido el temor. No tienen temor a la vida, a nada, no respetan a nadie. Por eso llevan las luces en rojo, ocasionando destrucción, accidentes, dolor, sufrimiento, angustia. Bendito Dios. Aleluya. El temor de Dios está en nuestra fuerte confianza, y esperanza tendrán nuestros hijos. Proverbios 14:26. El temor a Jehová es manantial de vida, que nos aparta del lazo de la muerte. El temor a Dios es base fundamental para la vida. Base fundamental, como tener el Espíritu Santo. El temor a Dios está la fuerte confianza y la seguridad, la salud y la larga vida. Proverbios 1:33. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. El Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quien temeré? No hay quien le asuste, no le atemorice. El Salmo 23:4 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno.
No importa lo que venga, Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Gloria a Dios. Así que venga la prueba, venga el dolor, venga la angustia, la necesidad, lo que venga, no temeré porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Sigue hablando en el Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Salmos, léalo, Salmo 31, 19. La bondad de Dios está guardada para los que le temen a Dios, que mostrando a los que, dice, que has mostrado a los que te esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En Mateo 28, 5 dice, el temor a Dios es la plena confianza y es el depósito absoluto de la fe para la dependencia, para la dependencia total de Dios. Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced todo a vuestros amos terrenales y no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es temer a Dios. Cuando tú temes a Dios, tú no le haces mal a nadie, porque sabes que Dios está viendo, que Dios está allí, está considerando. Quiere decir este verso de Colosenses 3:22, que así como nosotros respetamos a los amos terrenales, le obedecemos a las autoridades de esta tierra y le honramos a nuestros padres, así mismo tenemos que tener temor a Dios sobre todas las cosas, porque Dios lo reclama, Dios reclama obediencia, Dios reclama temor, Dios reclama respeto. Malaquías 1:6 dice, el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está la obediencia? Dios reclama el temor a Dios, porque el temor a Dios te une a Dios, te hace de su cuerpo. El temor a Dios es el que le da confianza a Dios de ti. Escucha bien, el temor a Dios es el que le da confianza a Dios para confiar en ti. Aleluya. Seguimos hablando de la palabra del Señor. Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís en qué te hemos menospreciado tu nombre. Y Dios le dice, mi nombre se desprecia simple y llanamente, ignorando la palabra. Mi nombre se desprecia simplemente desobediendo a mi mandamiento. Mi nombre es despreciado simplemente y llanamente, pasando por alto las advertencias que yo le hago. Mi nombre es despreciado simplemente y llanamente cuando quebrantamos los principios bíblicos, desobedecemos los mandatos de la iglesia. Todo lo hacemos por nuestra propia cuenta y nosotros en ese sentido estamos despreciando a Dios. Es un insulto a Dios, es un burlesco a Dios. Cuando nosotros vivimos la ley de Dios y ofrecemos sacrificios a Dios de cualquier manera, creyendo que Dios tiene el deber de recibir cualquier cosa que tú le traes. No, Dios no recibe cualquier cosa. Pablo vio la necesidad de exhortar a los filipenses y les dijo claramente y contundentemente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si Pablo mismo, siendo el apóstol Pablo, le dice a los filipenses, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, quiere decir que el temor es base importante en la vida del ser cristiano, de la vida del cristiano. Y es que la salvación corre peligro en todos nosotros. Por eso tenemos que vivir en el temor de Dios. Porque el temor a Dios te evita de estar pecando. El temor a Dios te hace sentirte culpable del pecado. El temor a Dios te limpia de cometer pecado. El temor a Dios evita de que tú infringes la palabra de Dios. Tenemos que estar alertas para no seguir la corriente de este mundo, la corriente pecaminosa que destruye la salvación. Mire, Hechos capítulo 10, vamos a leer Hechos capítulo 10.
Y ya estoy a punto de terminar, hermano. Pero Hechos capítulo 10. Yo quiero que usted lea porque es importante. La palabra de Dios es bien importante. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Praise God. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Hechos capítulo 10. Y vamos a leer en el 10, versos 2, 22 y 35. 2, 22. Hechos 10, verso 2. Vamos a leerlo. Piadoso y temeroso de Dios, Hecho. sí, con toda su casa. Hechos capítulo 10 y verso 2. Hablando de Cornelio, está hablando allí. Bendito Dios, de un hombre, un soldado, un centurión romano. Pero mire lo que dice. Para que vea usted que Dios se agrada del temor a Dios, del hombre que le teme a Dios. Sí. Gloria a Dios. Toda su casa. Más que los beneficios que él hacía, más que las obras de caridad que él hacía, Dios se complació de él porque había algo grande en él y era el temor a Dios. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios que siempre. En el 22, ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios. Tiene buen testimonio. Fíjate que el temor a Dios hace que usted dé buen testimonio. El temor a Dios es el que le hace que usted mantenga un buen testimonio y que la gente diga, este es un hombre de Dios. Aleluya. Que usted no tenga que decir nada. Es sus hechos, sus acciones, la obra que usted hace y produce. Aleluya. Que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a tu casa para oír tus palabras. Y en el verso 35. 35. Mira lo que dice ahí. Lo puedes leer todito en casita cuando tenga tiempo. Gracias. Entonces dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme. En toda nación, en todo el planeta Tierra, en todo rincón de la Tierra, Dios se agrada de quién. Teme y hace justicia. Cuando dice que el que le teme y hace justicia es el que habla verdad, el que no tiene engaño en su boca, el que tiene un corazón limpio delante de Dios, el que tiene a Cristo como único y suficiente Salvador en su vida es el único que puede practicar la justicia. Ay, santo, Nadie es aleluya. justo sin Cristo. Sí, Señor. Bendito Dios. Pero el temor a Dios te une a Cristo. El temor a Dios te une a Dios. Bendito Dios. Y Dios se agrada en toda nación del que te teme y hace justicia. Aleluya. Lo puedes leer todo en casa ese capítulo que es maravilloso. Praise God. Entonces lo que quiero decir es que en toda nación se agrada a Dios del que le teme, que hace justicia. En Hebreos capítulo 2, verso 28 dice así, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud con Dios mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Oiga, para agradarle a Dios tenemos que servirle con temor y reverencia. Ahora estás sabiendo qué hace el temor. El temor es importantísimo en la vida del ser humano. El que te hace limpiarte del pecado. El que te hace huir del pecado. Porque sea que Dios te enjuicie, sea que Dios te castigue, sea que Dios sea severo, sea que Dios sea, que sea. O sea, temer a Dios por miedo o por lo que sea, vale la pena, mi hermano. Vale la pena. Agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es, ahí está la clave, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es que Dios es amor. A Dios le servimos, le servimos por amor, le servimos con amor, le servimos con temor.
Pero le servimos con temor porque Él es fuego consumidor. Gloria a Dios. O sea, Dios es superior que tú en todos los sentidos y sus juicios son fieles y verdaderos, dice Salmo 3:19. Aleluya. Fuego consumidor. El temor a Dios es vida o es muerte. Vida para el que lo busca, muerte para el que le desprecia. Aleluya. El temor a Dios te libra del sufrimiento, te libra de las inmoralidades, te libra de la angustia. El temor a Dios te libra del dolor y de la misma muerte, porque estás pasando de muerte a vida. Dios les bendiga, hermanito Giovanni. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.